Dios les bendiga este maravilloso día que el Señor nos permite reflexionar en la palabra de Dios. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, a cada hermano, a cada amigo que va a escuchar esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a reflexionar en un tema, querido hermano, de que se llaman los montes de Dios. Va a ser una serie, hermano, que vamos a estar grabando. Y este día pues vamos a compartir el primer monte de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a reflexionar esta tarde en el monte de la prueba. Gloria sea el nombre de Dios, el monte de la prueba. La cita bíblica está en Génesis capítulo 22, versículo 1, 2 y 3. Bendito sea el nombre de Dios y leemos la palabra de Dios. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriat. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos, a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Bendito sea el nombre de Dios. Y se fue al lugar que Dios le había dicho. El monte de la prueba, el monte Moriat. Gloria sea el nombre de Dios. Y cuando leemos esta historia maravillosa de Abraham, cuando vemos este panorama, querido hermano, el panorama de la prueba, hermano. Pero Dios quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere probar si estamos capacitados para recibir las cosas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero nos damos cuenta, hermano, que a través de la historia del pueblo de Israel, a través del primer padre de la fe, llamado Abraham, el primer hebreo, hermano, llamado Abraham, Dios le da una promesa maravillosa a Abraham. Y le dice que su descendencia será tan grande como las estrellas de los cielos y como las arenas de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta ese momento, hermano, todo iba bien. Todo marchaba de la mejor manera en la vida de Abraham. Pero luego dice la palabra de Dios en el capítulo 22 que el Señor le dice, ofréceme a tu hijo en holocausto. Y le dice, yo te voy a mostrar el monte. Y la primer monte que vemos en la Biblia es el monte Moriah. Del Señor dice la palabra de Dios que le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que al tercer día el Señor le mostró el monte. Bendito sea el nombre de Dios. Le mostró ese monte a donde iba a ir a presentar ese holocausto al Señor. Dice la palabra de Dios de que Abraham le dice a sus mozos, quédense aquí, porque voy a subir con mi hijo a ofrecerle el holocausto al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí la palabra en mi versión de la Biblia NTV dice que fueron a adorar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero solo Abraham y Dios conocían el dolor que embargaba aquel momento para aquel hombre que el Señor le había prometido una descendencia tan grande, hermano. Pero ahora le estaba pidiendo al hijo de la promesa, hermano. Y dice la palabra de Dios que según Abraham iba caminando hacia el monte Moriah, Isaac le dice, papá, llevamos la leña, llevamos los materiales para ofrecer el sacrificio, el holocausto. Y le dice, pero ¿a dónde está? ¿A dónde está la ofrenda? Bendito sea el nombre de Dios. ¿A dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice, Dios proveerá.
Pero se ha puesto a pensar usted, hermano, esos momentos difíciles, hermanos, que nos toca atravesar como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la palabra, hermano. Esos momentos en los cuales, hermano, tenemos que decir Dios proveerá. Aunque no lo comprendamos, hermano. A veces, les soy sincero, cuando estamos pasando los momentos difíciles en nuestra vida, no lo comprendemos, hermano. Pero el Señor, déjeme decirle que tiene un trato tan especial con cada uno de nosotros. Tiene un cuidado sobrenatural, hermano, de cada una de nuestras necesidades, hermano. Y esto también nos habla, hermano, de que todos éramos culpables de muerte, hermano. Porque como dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta es la tipología de que todos los hombres habían pecado, hermano. Y todos éramos culpables. Por eso Abraham le dice, ¿a dónde está el holocausto? Le dice Isaac a su padre Abraham. Y Abraham le dice, Dios se proveerá. Pero hasta ese momento, hermano, aún no se había visto lo que Dios iba a proveer. ¿Por qué cree usted que el Señor le llamó el Padre de la Fe? Porque sin haber visto, lo creyó. Creó en lo invisible. Puso sus ojos en lo no visto, hermano. Y eso es la fe. Por eso se le llamó el Padre de la Fe. Tanta fe tenía Abraham que le dice a su hijo, Dios proveerá. Dice la palabra de Dios de que Abraham subió al monte Moriah. Preparó el altar, hermano. Qué tan importante es preparar nuestra vida, hermano. Delante de Dios, qué tan importante es reparar, hermano, aquellas áreas dañadas por el pecado en nuestra vida, hermano. Aquellas áreas, hermano, que necesitan ser transformadas. Y déjeme decirle que en el monte de la prueba, Dios ocupa muchas veces la prueba, hermano, para arreglar ciertas áreas en nuestra vida, hermano. De otra manera, hermano, quizás nuestra fe no llegaría a los niveles que muchas veces, hermano, hemos presenciado, hemos vivido, hermano, las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también recordar, hermano, que así como se sustituyó, hermano, aquel holocausto en el cual usted y yo éramos culpables de muerte, hermano, por nuestro pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Pero dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios en Génesis 22. Abraham le dijo, Dios se proveerá. Bendito sea el nombre. No lo había visto, hermano, pero lo creyó en su corazón, hermano. En muchas temporadas de nuestra vida, hermano, que atravesamos por el dolor, hermano, que atravesamos momentos difíciles, solo hay que creer, hermano. Hemos creído en un Dios de victoria. Hemos creído en un Dios que tiene a control las cosas. Hemos creído en un Dios que cuida de sus hijos. Hemos creído en un Dios que conoce, hermano, nuestras necesidades, así como también conoce nuestras lágrimas, así como también conoce las temporadas difíciles que pasamos como hombres naturales, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra de Dios de que cuando está Abraham preparando el altar, está poniendo a su hijo, hermano. Hasta ese momento Isaac ya ha comprendido que la ofrenda es él. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios de que un ángel descendió de los cielos, hermano. Y le dijo a Abraham, no pongas mano sobre el muchacho. Mira, y dice la palabra de Dios que en un matorral estaba la ofrenda que Dios se había proveído. Bendito sea el nombre de Dios. Nos sustituyeron, hermano, la carga de la muerte que era para usted, para mí y para toda la humanidad entera, hermano. Porque Cristo ya murió por todos, hermano. Por cada uno, no importa
Si usted es la persona, si somos los más malos, si somos los menos calificados, hermano, Cristo ya murió por cada uno de nosotros. Sustituyeron la muerte que nos tocaba a cada uno, esa muerte eterna, que por consecuencia de la muerte, que por consecuencia del primer Adán, llegó al hombre. Todos éramos culpables de muerte por el pecado, pero sustituyeron, hermano. Y así como Cristo, hermano, entró en la ciudad de Jerusalén en aquel asno, también Abraham en un asno subió los materiales, aquella madera, hermano, que representaba el madero de Cristo, hermano, allá en la cruz del Calvario, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Sustituyeron el pecado de muerte, hermano. Nos cambiaron de lugar, hermano. Y Dios se proveyó la ofrenda agradable para salvar a cada uno de los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, del versículo 56 al 58. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Y por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 56. Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerde, Jehová se proveerá la ofrenda. Jehová se proveerá el sacrificio, pues nos proveyó a su Hijo, al unigénito. Nos proveyó, nos cambiaron el ADN en el madero, mi querido hermano. Y Jesús le dijo a aquellos judíos que le estaban molestando en ese momento, le podríamos decir de esa manera, o le querían poner tropiezo sobre la palabra, a lo que él había venido, hermano, que era a salvar al hombre. El monte de la prueba, hermano, nos habla de que ya alguien murió por usted y por mí. El monte de la prueba nos habla de que nos sustituyeron, hermano. Pusieron a un cordero inmaculado en el madero, hermano, por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Y por toda la humanidad, hermano. Toda esa culpa de muerte, todo ese mundo, hermano. Ese mundo de fracaso, hermano. Ese mundo vergonzoso, hermano. De las cosas que nos avergonzamos, hermano. Hasta de lo más vergonzoso, hermano. Cristo ya murió por esa carga. Cristo ya murió por esa culpa de muerte eterna. Y ahora tenemos el camino hacia la salvación. Ahora tenemos el camino a la comunión con nuestro Dios. Ahora ya no es necesario ofrecer sacrificios humanos o ofrecer, hermano, como en el Antiguo Testamento, corderos para redimir pecados. Porque cuando Cristo dijo en ese madero, consumado es, se cumplió toda la ley, hermano. Fue el mismo Cristo que dijo un nuevo pacto para los hombres. El pacto de sangre, hermano. El nuevo pacto, hermano, nos habla de que ahora hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Me encanta esta palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día.
Lo vio y se alegró. Bendito sea el nombre de Dios. Lo vio y se alegró. ¿Dónde lo vio, hermano? Pues lo vio en el monte Moriah. En las temporadas difíciles, hermano. Cuando estamos cruzando el monte de la prueba, hermano. Los montes siempre nos hablan de alturas, hermano. Los montes siempre nos hablan de ese cansancio, hermano. De subir al monte, hermano. Todos los que te hemos conocido el campo, que hemos trabajado en el campo, conocemos lo cansado que es, hermano. Subir a los montes, subir a estos lugares altos, hermano. El cansancio nos habla, hermano, de que en esas temporadas, hermano, hay que comprender algo. De que no importa el monte que tengas que subir o el monte que tendrás que caminar, hermano. Dios siempre se proveerá su sacrificio. Y hace 2000 años se lo proveyó en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, hermano, si no te has suscrito al canal, hermano. Compartamos la palabra de Dios, hermano. Lleguemos a más almas, hermano. Lleguemos a más vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes.